¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en sus trabajos? Profesor, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿el delegado se encuentra o sigue de viaje? Buenas noches, señor Alarcón, señor Soto. Señora Quispe Avilés. Bueno, le voy a compartir la pantalla para que vean cuál es la realidad de sus trabajos. Buenas noches, señor Hilario. Como les comenté desde un inicio, el cálculo de las notas está en base a los consolidados y las autoevaluaciones. ¿Ya? En base de la evaluación parcial y final es considerado un 100% de la calificación. Ahí no hay un promedio, no hay un porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? Hay compañeros que de repente han hecho sus autoevaluaciones, no lo han hecho, ¿no? Como hay compañeros que sí lo han hecho. Y de repente una autoevaluación sí, una autoevaluación no. Y así, puede variar. No porque, digamos, tienen notas de 18, 15, que es un apoyo grande a los que merecían 10 hasta 5, porque creo que han cumplido su trabajo si se han esmerado, creo que no fue el mejor apoyo posible. Va a variar sus promedios dependiendo mucho de qué, de que si cumplen o no las autoevaluaciones 1 hasta el 4. A cada uno de los que deben saber su nota, cómo lo hice. Entró a la unidad 1, entró al foro, ya está, proyecto académico número 1. Y a cada uno de sus trabajos les he hecho una réplica, indicando, claro, su nota como un mensaje privado para cada uno. ¿Ya? Pueden revisarlo, también le voy a mandar las notas al delegado para que pueda verlo. Y cada uno les he hecho su réplica en formato privado. ¿Ya? Todos los que han entregado tienen nota, absolutamente todos. Los que revisen sus trabajos, por favor, revisen su mensajería, ahí debería aparecer bueno, la nota que han sacado, ¿no? Ahora, me doy con la sorpresa, señores. Aproximadamente tengo un 50% que no entregaron sus trabajos. Quisiera saber por qué. De repente no le tomaron la debida importancia al momento. No, está exagerando, un 30, 40% será. De repente se han olvidado, no han visto el trabajo. Quisiera saber quiénes no entregaron sus trabajos. Levanten la mano, dígame. Llevan uno, señor Quispe. Otro. El único. El delegado me estaba comentando que eran más de 10 que indicaban. Ya. A ver. Ya. Está bien. Primero. ah, ya está bien. Ya veo unos cuantos. Ya. Ya. Quiero que me entiendan algo. Todos trabajamos, todos nos capacitamos, todos nos damos el tiempo para poder entrar a clases, creo, ¿no? Parte de una enseñanza para gente que trabaja es que hay las facilidades que también pueden revisar sus videoclases, del cual también en el aula virtual yo estoy publicando los links para que puedan revisarlos, ¿ya? Yo también estoy capacitando, me estoy estudiando mi doctorado y bueno, también trabajo en otras entidades. A eso yo no le veo excusa. Pero creo que siempre a algunos nos pasa, nos puede llegar a pasar. Entonces, yo en cada clase, ¿qué es lo que hago? Les doy dos apoyos únicamente a toda la clase.
¿Desean que se les apoye? Que con esto quedaría eliminado uno de los dos apoyos que doy por curso. ¿Estarían de acuerdo? Delegado, de repente está presente. No está presente. ¿Están de acuerdo? Señor, a ver. Señor Littman. Le escucho. Ya. A ver. En teoría, si no me equivoco, se supone que ya tienen sus trabajos todos, ¿no? Solo es aperturar para que ustedes se entreguen y lo publiquen, ¿cierto? Ingeniero, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Yo he entregado el trabajo, pero no me ha llegado ninguna nota a mi correo. Ya, a ver. A ver, ¿de qué grupo es usted? Soy del grupo 11-426. Ya. A ver. Sí, tiene buena nota. Lo único malo es que no ha hecho sus autoevaluaciones y eso le está bajando. Ah, gracias, ingeniero. Ya. Igual ya le pasé las notas al delegado, pueden revisarlas. El caso es que, señores, está bien, todos tienen su trabajo listo para publicar, o hay alguno que no, que recién lo va a realizar. Quiero que sean sinceros, por favor. Mm, ya. Ya, señor Arias, le escucho. Profesor, buenas noches, profesor. Profesor, disculpe, también el mismo problema, profe, no lo he encontrado en mi correo, ninguna nota, profesor, pero sí he entregado el trabajo. Arias, a ver. Señor Arias, tienes muy buena nota, no te preocupes. Solo cumple sus autoevaluaciones para que no se baje tu promedio. Ya, Señor, profesor, muchas señor gracias. Maigua, dígame usted. Ingeniero, buenas noches, espero que se encuentre bien. Lo mismo de mí, ingeniero, no sé si me lo podría verificar. Señor Maigua Flores, Adeli Crisólogo, muy buena nota, vuelvo a decirlo, no se olvide de sus autoevaluaciones porque eso le va a bajar su promedio. Sí, ya lo tengo, los 7 u 8 creo, completo ya los tengo, ingeniero. Excelente, excelente. Señor, a ver, señor Hueco Islachin, ¿también la misma pregunta, señorita? Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, la misma pregunta, por favor. Lo mismo que anterior. Por favor, no se olviden sus autoevaluaciones 4 y 5, 3 y 4 para que no baje su promedio. Sí, no veo mis notas, ingeniero, por favor. Sí, eso le voy a pasar al delegado, como le digo, cada uno les hice un comentario interno. Como no podía modificar cada una de sus notas, bueno, eso les pasaré al delegado para que puedan revisarlo, ¿ya? Para todos, si no, también lo va a publicar en la clase, solo con sus códigos y lo revisan. Ahora, señores, para los que no entregaron, a lo que tengo entendido ya la mayoría lo tienen hecho, solo le faltaría publicar. Voy a aperturar la entrega hasta medianoche de hoy día, pero creo que sería injusto para sus compañeros que han entregado en el tiempo completo, en el tiempo establecido, perdón, que que tengan una nota total. Entonces sus notas van a ser en base a 12. ¿Están de acuerdo?
Señores, les escucho. ¿Están de acuerdo o no? Ya, uno. ¿Quién es más? Ya. Señores, al abrir el trabajo para que ustedes entreguen, eso también me va a ocasionar un tiempo extra, ¿ya? Nos va a ocasionar un tiempo extra a mi caso. Como también les comenté, yo tengo mis tiempos exactos para también cumplirles y no fallarles a ninguno, ¿ya? La idea es no fallarles a nadie. Entonces, mi única petición, o se puede decir condición, para que yo abra este aula, es que como en grupo general, como una clase general, hagan sus autoevaluaciones 3 y 4 también para hoy día. ¿Por qué? Para darme el tiempo preciso para que pueda revisar sus autoevaluaciones, ¿ya? A ver, les voy a compartir. Se nota, ¿no? El Excel. ¿Se nota? Señores, ¿les escucho? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya. Como voy a repetir de nuevo esto, las autoevaluaciones en la nota promedio es un 15% de cada consolidado, tanto como el consolidado 1 y 2. Sus productos académicos valen el 85% de la nota, tanto para el consolidado 1 y 2, ¿ya? Entonces, si voy a hacer la revisión de nuevo de los trabajos que falten, ¿no? También tengo que hacer la revisión de las autoevaluaciones que tienen ustedes. ¿Para qué? Para ya darles un promedio y poder publicarlos. Y tener, bueno, que estén en tiempo establecido según la Universidad de la Publicación de las Notas. Y solo abocarnos después a la evaluación parcial. ¿Estarían de acuerdo? Sí, que ¿Ya? Entonces, miren, enfrente de ustedes estamos acordando, creo que estamos hablando con personas mayores. Hoy día se va a aperturar hasta medianoche, van a publicar sus trabajos, ¿ya? También quiero que avance sus autoevaluaciones, la 3 y 4. No se va a aperturar las anteriores autoevaluaciones para que ya puedan tener el promedio de sus notas y publicadas en el aula virtual. Porque ya está publicado el caso de la evaluación de entrada. Eso sí pueden revisarlo. ¿Están de acuerdo, señores, para poder aperturarlo? profesor, buenas noches. Un favor, acabo de entrar y quisiera saber de qué estaban hablando, un favor, profesor. Ya, resumiendo, los que no hayan entregado sus trabajos van a poder entregarlo hasta medianoche de hoy día. También con la condición de que todo el aula presente haga sus autoevaluaciones 3 y 4. ¿Para qué? Para ayudar de alguna forma también el tiempo que voy a demorarme en poder apoyar generalmente a toda la clase y ustedes puedan tener su nota publicada con tiempo. ¿Ya? Señor Gandhi, le escucho. ¿No está señor Gandhi? Señor Hugo, le escucho. Ya lo revisé, profesor, gracias. ¿Ya? Señor Ciro, Ingeniero, buenas noches. le escucho, dígame. Ingeniero, disculpe, mi compañero acaba de pasar las notas y no encuentro mi nombre. Ya. A ver, ya le pasé al grupo, bueno, al Sí, sí, delegado, la lo nota. acabo de verificar eso, pero no encuentro mi Acá, apellido. acá hay dos ventanas del Excel, ¿ya? Esta parte de abajo, ven en la parte de abajo, en la inferior izquierda,
Ah, ok. Ya, ahí están, pueden revisarlo. Ok, gracias, ingeniero. Señorita Ninoska, le escucho. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, respecto, bueno, en mi caso yo lo hice la evaluación, autoevaluación 1 y 2, y ahora usted indica que hay que desarrollarlo también, la evaluación 3 y 4, y hoy día es último día para poder desarrollarlo. Mm, yo les pediría, bueno, como también les he comentado, ¿no? Hay un tiempo establecido para todo, también yo me programo con anticipación para poder revisar sus trabajos y de alguna forma no fallarles, ¿no? Porque la idea es que ustedes tengan las notas en sus tiempos establecidos. A mi petición, también para que pueda también apoyarles con una tranquilidad, una normalidad, desearía que hagan esas autoevaluaciones 3 y 4 hoy día, para poder calificarlas, para poder tomarme tiempo mañana con todas las demás evaluaciones y publicarlas. ¿Está bien para hoy día o no? Sí, docente, estaría bien. Una consulta más, docente, un favor. Si ya hice las autoevaluaciones 1 y 2 y presenté el producto 1, y tendría que solo, ya no tendría que hacerlo ya docente otra vez, o podría mejorar la nota todavía. No, ya no es necesario. Tienen buenas notas. Lo que les comento es para los que ustedes como grupo, como aula, puedan conversar con sus compañeros y que puedan ayudarles a entregar su trabajo. Porque tal es el caso, yo les comenté desde el inicio de la clase. Yo no tengo ningún problema de poner desde 0 hasta 20. Y creo que eso les ayuda a todos sus promedios. ¿Ya? Señor Arnold, Docente, muy buenas noches. le escucho. Buenas noches. Disculpe, en mi caso yo le pediría el favor, no sé si soy solo yo o alguno de mis compañeros más, eh, para el día de mañana, por favor, debido a de que yo ahorita me estoy conectándome solamente desde el celular, debido a que no tengo conexión de internet, no sé qué ha pasado. No hay conexión ni de mi wifi, nada de la computadora y solamente desde el celular estoy que me conecto ahorita para las clases también, profesor, por favor. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos entonces? Ingeniero, muy buenas noches. Solo para decirle que eh, en el caso quizás de algunos compañeras que no están participando, que no quieren opinar, para comunicarles quizás lo podría aperturar hasta mañana. Y ya pues ahí yo creo que de realizar también las autoevaluaciones, que tengo entendido que está en la unidad, y entonces yo creo que hasta Dos. mañana En la unidad 2. Claro. Les voy a dar la posibilidad de entregar sus trabajos hasta mañana a mediodía, al igual que las autoevaluaciones. ¿Estarían de acuerdo? Sí, Inge, sería bueno. Estaría bien. Sí, profe, está bueno, Ingeniero, muy bien, muchas gracias. gracias. Ya, enfrente de ustedes, ¿ya? Vamos a aperturarlo. Al igual que estamos acordando para el día de mañana. A ver. Unidad 1. Oro de entrega hasta disponibilidad 30. 5 de noviembre a mediodía. Aperturado. Ahora también la unidad 2 hasta mediodía de mañana.
Mañana es 5, ¿no? Unidad 2, 5 hasta mañana y unidad 4. Hasta el 5 de mañana. Grupo 11-426, ya está. Ahora, a ver. A ver, a ver. Actividad 3. Ya está, hasta mañana, mediodía, y actividad 4, lo mismo. Buenas noches, profesor. Sí, le escucho, dígame. Bueno, yo ya presenté a mi trabajo, pero creo que por lado de los compañeros que lo hicieron, no sé cuán factible sería, profesor, si el trabajo sería en base 13, profe. ¿Será No, posible, profe? no. Lo normal que yo debería hacer sería en base a 10. Les estoy poniendo 12 para que de alguna forma puedan mejorar sus notas. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profesor. Ya. Ya, la unidad ya está aperturada para ambas clases. A ver, ¿dónde está? Evaluación de entrada, no. Acá está. Foro, a ver, quiero comprobar. Sí, está bien. Sería mañana a mediodía. Ya, señores, con esto están aceptando uno de sus 2 apoyos generales. ¿Ya? Por favor, no me hagan arrepentirme. La idea es que puedan aprobar todos. Señor Arriaga, le escucho. Ingeniero, una consulta más. ¿Y por qué no tenemos nota en la evaluación de entrada nosotros, los del 11-430? Y tampoco tenemos la autoevaluación 1 y 2, la nota. De la 1 sí, la 2 no hay. No le escucho. La evaluación de entrada, ingeniero, no tenemos nota, los del 11-430. A ver. Eso es raro. ¿Por qué sí publica las notas? A ver, a ver, a ver. 11-426, ¿no? 430, ingeniero. 430. Sí, sí están sus notas. Están Solo publicadas. tenemos 2 notas nomás. ¿Qué notas me está indicando? La evaluación diagnóstica ya la subí. No, pero no aparece en el Excel que nos pasó. Ah, en el Excel. Sí, sí. Ya, a ver. Nos falta la evaluación de entrada y la 2 también, la autoevaluación 2. Ya, le voy a mandar el actualizar delegado, ¿ya? No, Pero sí está ahí, pero está escondido, está escondido. Sí, está bien, muchas gracias. Así yo lo escondo. ¿Para qué? Para poder revisar con mayor tranquilidad. Hace acá clic, selecciona ahí las 2 columnas. Hace anticlic y pone mostrar. Ahí va a aparecer todos sus datos.
¿Ya? Señores, en eso estamos quedando, por favor. Como les digo, los que tienen buena nota no se perjudiquen no haciendo sus autoevaluaciones, porque al final yo lo promedio. En teoría son 3 puntos de la nota, si es que lo hacen bien. ¿Ya? Por favor, no se perjudiquen en ese caso. A ver. ¿Alguna consulta más? Para continuar con la clase. Señor Soto, le escucho. Profesor, la del producto académico, ese sí queda su fecha, ¿no? Hasta el 13. Ya. El producto académico número 2 sí queda en su fecha. Hasta el 13 tienen para hacerlo, ¿no? Lo que sí, señores, en primera clase les enseñé cómo entregar el trabajo a partir de la unidad 2 hasta el examen final. Repásenlo, denle un tiempito, puedan verlo, ¿no? Les estoy enseñando el hecho de cómo presentar sus trabajos. ¿Para qué? Para que entiendan de que, muy aparte de la rúbrica, que, bueno, van a leerlo en su debido momento, hay una forma de exposición de dichos trabajos. Cuando ustedes estén en obra, si es que hacen solo un listado de diferentes monografías y tengan que explicarlo en obra, de repente a su personal, de repente a la población, no van a estar entregándoles libros completos de diferentes monografías o el expediente completo a cada uno para poder llegar a indicarles, ¿no? Por eso que yo enseñé desde la primera clase la presentación en un formato de esquema o también de marco conceptual. Que es simple, yo no voy a pedir antiplagio, yo no voy a pedir, bueno, es ese punto, ¿no? Del Turnitin. Entonces, como les vuelvo a pedir, por favor revisen, tomen el tiempito, no es muchos, creo que me demoré lo mucho 20 minutos. Y claro, con eso se aseguran notas buenas. A ver. Ya bueno, ya tienen sus notas, ya. Vamos. Desde la anterior clase yo también había comentado, ¿no? Que la idea de las clases actuales es que tengan todos los materiales para poder debatir y poder conversar más de estos puntos, ¿no? Porque si no, yo en mi caso expongo los temas y creo que nadie aprendería nada y tampoco tendrían los puntos que debe ser. Han podido estudiarlo, las diapositivas que ya están en el aula virtual. Por si acaso, para hacerles acordar. ¿Cómo encuentran las diapositivas? Primero, entran al link de videoclases y tutoría. Bajan, bajan, bajan. Hasta que encuentren materiales usados en clase. Acá tienen todas las diapositivas desde la primera semana hasta la última semana, que van a poder utilizarlos, que van a poder leerlos o repasarlos. ¿Ya? Muy aparte, yo creo una carpeta donde están, aparte de los materiales, para que puedan revisar los links de los drives de las aulas virtuales. Y ya está publicado la semana 1, semana 2 y así lo va a hacer posteriormente. ¿Ya? Para que les sea más fácil y que puedan revisarlo. Como veo que nadie ha estudiado, entonces seguiré con la exposición.
Parte de la ingeniería civil no es solamente saber construcciones, saber programaciones o procesos conductivos. También es saber parte de la interpretación de las obras arquitectónicas. Parte de estas interpretaciones vemos a la representación de las formas arquitectónicas, tanto en sus elementos técnicos y no técnicos, como son los materiales, los elementos sustentantes y sustentados. Y los elementos no técnicos, claro, como la decoración, el espaciamiento, proporciones, luz, finalidades y entornos. En base a este análisis de la arquitectura vemos la representación, vuelvo a decirlo, de la forma geográfica, de las formas arquitectónicas, los elementos técnicos y los no técnicos. Si vemos la arquitectura propiamente dicha, consideramos a crear los espacios interiores, tanto como elementos sólidos y elementos sustentantes. Bueno, los elementos sostenidos, que serían dificultades conductivas y condicionantes al estilo. Y los elementos sustentantes, la consecuencia de los elementos sostenidos. Parte de nuestra formación, no solamente pensar, como indicaba anteriormente los ingenieros de las generaciones pasadas, que es solo pensar en cuadrado. Hay que ver que nuestros diseños, muy aparte que puedan ser sismorresistentes, que tengan un buen diseño estructural, que sean adecuados con el entorno y con el ambiente. ¿Ya? Tanto que podemos ver diferentes formas arquitectónicas entre las plantas, secciones, tanto sus fachadas como las proyecciones y en algunos casos como fotografías. Si vemos en la planta, tenemos que ver los detalles del edificio en un plano horizontal, tanto como su tipo de plantas como eje longitudinal y eje centralizado. En las secciones longitudinales, tanto transversales, en las fachadas como los cuerpos, las calles, vanos, portales y decoraciones, y como las proyecciones que complementan a todos los aspectos anteriores. Y entre las fotografías, como los diseños de interiores y exteriores. Parte de la arquitectura es conocido las vistas de elevación de planta perfil que podemos ver en base a nuestros diseños. Un ejemplo, esta es la vista en planta de la Catedral de Santiago de Compostela. Podríamos ver la distribución entre las estructuras, las columnas, el espaciamiento que se da, dependiendo del corte que estemos dando a la estructura. No solamente es ver en planta, ver en planta el piso superior, que no se va a notar absolutamente nada, que solo se encontraría los detalles de los techos. También este tipo de vistas se considera en base a una elevación en la cual ustedes puedan definir con mayor claridad los elementos estructurales y no estructurales de los planos. Un ejemplo, a ver, queremos ver una sección transversal de la Basílica de Santa Sofía, ¿no? En planta, en perfil o en elevación, bueno, en este caso en perfil sería más óptimo. Podemos ver el detalle arquitectónico, sus distribución de sus columnas de frente, pero solo por la parte frontal de la estructura. Pero si queremos hacer una vista en ese corte exacto, como ven la línea roja longitudinal, ahí podemos ver el corte de dicha estructura, solo desde ese punto de vista. Al igual que podemos adelantar en base a los cuartos o de repente con la vista frontal misma, ¿no? Tanto que podemos considerar las fachadas, a las proyecciones que podemos ver según a la estructura que esté optimizándose, ¿no? Este es un ejemplo. La planta, la sección y la fachada de una estructura, en este caso la lonja de Valencia. Y claro, también podemos ver el caso de los elementos técnicos en la arquitectura,
como son los materiales, los elementos sustentantes y los sustentados. Si vamos a los elementos constructivos o materiales constructivos tradicionales, podemos ver el caso de la piedra, el mármol, los barros, los ladrillos, el adobe o el hormigón propiamente dicho. Los elementos decorativos, la cerámica, la madera, el yeso. Y claro, también los elementos constructivos contemporáneos, como el hierro, el hormigón armado, el cristal y algunos otros materiales que empiezan a utilizar, ¿no? Sabemos, muy aparte, que el yeso y la cal se pueden utilizar como materiales aglutinantes, tanto que se podía ver la opción de cenizas volcánicas llamadas pozolanas, ¿no? Los materiales pozolánicos hacen que el hormigón sea más resistente al agua salada, tanto que el hormigón moderno, aunque no en todos los casos. Parte de diferentes estructuras antiguas que a la fecha siguen vistas, ¿no? Algunos diseños de algunos ingenieros van a sus estructuras con de repente un tiempo de vida de 100, 50, 30 años, pero no llegan ni a los 5 en algunos casos. ¿Qué es lo que llega a suceder? Cuando llegan al curso de repente de tecnología concreta pueden hablar del caso de las patologías. ¿Qué es lo que sucede en diferentes zonas o diferentes tratamientos que ustedes pueden hacer a la zona de estudios? ¿Para qué? Para que no haya el virus, por así decirlo, el cáncer a la estructura que les puede afectar para más adelante, ¿no? Tal es el caso de la calle de Pompeya, también como el Sigurat, que utilizaban únicamente adobes. Claro, adobes, madera, ¿no? Una mezcla de diferentes materiales. Y así, podemos ver el caso de diferentes estructuras, ¿no? Como la Torre Eiffel, la Basílica de Magencia de Roma, el Museo de Guggenheim de Bilbao. Y llegamos al caso de elementos sustentantes en la arquitectura. Los más conocidos, los muros, los vanos, las columnas y los pilares. Como su propio nombre lo indica, elementos sustentantes, que son sustentados, que son sostenibles dentro de una edificación. Al igual que los vanos, al igual que los muros, al igual que las columnas, tienen un propósito exacto para dicho proyecto. En caso de los muros, podemos ver a los aparejos irregulares o regulares. En los irregulares, el ciclopio, la mampostería y el cigalejo. En los regulares, la sillería, tanto como el isodomo, la soga tizón y el almohadillado. Tizón ya lo conocemos que es de cabeza, el isodomo considera un aparejo regular de muro, pero haciendo que las juntas de las hiladas no coincidan entre sí. El almohadillado, tipo de aparejo en el que la zona se juntara, de juntura, mejor dicho, de los sillares aparece redondida y sobresale el sillar. A esto vamos. Tanto como el aparejo, ¿no? Que es una forma de disponer los elementos empleados en una construcción de un muro. Ahí tenemos un ejemplo de un muro ciclopio, de repente una mampostería, o de repente de un cierralejo, ¿ya? O diferentes tipos o diferentes acabados que podemos darle en base a una estructura o también darle a un punto estructural al caso de la albañilería. Que eso también van a llevarlo en curso adelante, que es la albañilería estructural. Tal es el caso con los diferentes puntos o los diferentes tipos de muros que han llegado a ser en base a toda la historia. Tenemos los ejemplos como las murallas de Tirinto, que a la fecha siguen estables. El resto de las viviendas ibéricas, que a la fecha son centros arqueológicos. Las iglesias de San Miguel de Lilo. El templo de Atenea, de la Acrópolis. El Ponte Vivey, el Palacio de Carlos V, que hasta la fecha solo hacen parte de mantenimiento, más no de cambios estructurales.
Los muros con materiales bien labrados, en este caso los sillares, el aparejo isodomo, el aparejo pseudo-isodomo y el almohadillado. Tanto que podemos hacer un aparejo a soga, tanto un aparejo gótico, aparejo inglés de variantes. Bueno decirlo, esto depende mucho de sus diseños o el tipo de estructura que van a realizar, ¿ya? En el caso de los que se animen más a este rubro de la albañilería estructural, estos son diferentes matrices que pueden utilizar. Claro, para ya no estar haciendo de repente muros que pueda ver, creo que en la catedral hay muros hasta de 2 metros. Claro, son tremendas estructuras, pero son 2 metros que están perdiendo espacio. En base a su resistencia a la compresión y a su movimiento dinámico, pueden optar por ampliar el muro de repente con diferentes ladrillos hasta algo considerable, ¿no? Claro que sea factible para su construcción. Vamos a los vanos. En el caso de las puertas y ventanas, como elementos principales, claro, tenemos el umbral, las jambas, los dinteles y los arcos, tanto también con el tímpano. Y algunos otros elementos, las geminadas, el parte de luz y el alfil. Acá tenemos ya detallado cada una de las partes en lo que he indicado anteriormente, ¿no? Tanto en la puerta como los marcos, cerraduras, las bisagras, las manillas, las mirillas, ¿no? Y tanto en la misma hoja de la puerta. Tanto la ventana abierta como el marco, la hoja, la cremoda, el doble vidrio en algunos casos, la luz propia, la bisagra y el junquillo. En el caso de las ventanas altas, se podría decir, el dintel, las jambas, la mocheta y el alféizar. Claro, todo en base a la norma de la UN 85.2. Seguimos. En base a esos criterios arquitectónicos, se hizo diferentes estructuras, tanto como la portada de la Catedral de Notre Dame, el mirar de la Mezquita de Córdoba. Y así, como tenemos diferentes edificaciones que en su vida profesional van a poder llegar a conocer. Seguimos en los elementos sustentantes, como cuál, las columnas. Una definición principal de las columnas son los elementos sustentantes de verticales de sección circular o tanto proporciones escultóricas. Como los tipos tenemos los elementos constructivos como columnas exentas y adosadas, y también como las aisladas como elementos decorativos. Las aisladas es mayormente lo que van a encontrar para albañilería estructural en algunos casos. Sus elementos, la base, el fuste y el capitel, y algunos órdenes clásicos que son diferentes detalles de las columnas, como son el dórico, el toscano, el jónico, el corintio compuesto y los atlantes. Que tenemos diferentes tipos de columnas que a la fecha en toda la historia han realizado, como parte para la maison de Carré de Nimes o la columna de la Trajana, como los órdenes clásicos, diferentes elementos estructurales que a la fecha siguen funcionando, ¿no? Que, bueno, pues tienen sus mantenimientos en algunos casos. Orden compuesto. Lo hacían en base a secciones. ¿Para qué? Para que la estructura pueda tener una definición contemplatoria como aparece en la imagen, ¿no? En el caso del pórtico de Cariátides de la Acrópolis de Atenas. Claro, también tenemos las columnas detalladas o que pueden ser utilizadas en base a un diseño decorativo. Y seguimos, en el caso de los pilares, una definición simple de elementos sustentantes verticales de sección poligonal. Sus tipos, cuadrado, cruciforme, baquetonado, pilastra o retropilastra. Algunos órdenes clásicos, en los pilares no se utilizan estos órdenes, no hay pilares clásicos. Y en las pilastras y los retropilastras sí se llegan a utilizar. En caso, tenemos el templo de la reina de el Barjari, en el caso también del interior de la catedral de Santiago de Compostela. Pero que podemos ver el caso en base a la cubierta adintelada y la cubierta abovedada.
Ya tenemos una definición, una imagen en la parte inferior de una cubierta adintelada y claro, de una cubierta abovedada. En caso de una cubierta adintelada o arquitrabada, una definición simple que es un elemento sostenido horizontal y también tiene empujes verticales. Partes en la arquitectura clásica tenemos el entablamiento, el arquitrabe, el friso, la cornisa, frontón, ¿no? En los órdenes clásicos tenemos diferentes características en sus elementos según los órdenes, tanto como el dórico, el jónico y el corintio. Vuelvo a decirlo, unas imágenes como elementos clásicos, órdenes clásicos, tanto que se pueden haber que se utilizaron en el Partenón de Nashville de Estados Unidos. En el caso de la cubierta abovedada, bueno, tenemos el caso de los arcos, las bóvedas mismas y las cúpulas. Y claro, pueden ser utilizadas también acá. Creo que una cubierta abovedada, no sé, a ver, alguien, ¿quién me puede decir dónde encontramos en Cusco una cubierta abovedada? Señor Tapara, me escucho. Ingeniero, podemos encontrarla en la catedral de acá del centro. Ya, perfecto. Y ahora una estructura nueva. Alguien que haya visto una cubierta abovedada. Ingeniero, se podría decir también los coliseos son abovedados, ¿verdad? Claro, Pero está bien. ya son ya de metal o de perfiles estructurales. Excelente, está bien. Ya. A ver, vamos a responder los comentarios. El producto académico número 2 no es hasta mañana, es hasta el día 13. Solo las autoevaluaciones 3 y 4. ¿Ya? Señor Aguirre, no hay ningún problema. Ya voy a considerar la asistencia. Por favor, me hacen recordar. ¿Ya? Ya. La cubierta de arcos, una cubierta abovedada en un tipo de arcos, tenemos que la definición considera un elemento sostenido curvos constituido por dovelas, tanto que pueden tener un vector vertical de peso que puede llegar a desaparecer, y tanto en los empujes oblicuos. Algunos elementos, las dovelas, impostas, salmer, clave, luz, entrados, grados. Tipo según situación. Bueno, también según su situación y las tipologías más comunes. En el caso de tipologías más comunes tenemos a medio punto, peraltado, apuntado, de herradura o lobulado. Arcos en base a empujes, arcos en base a elementos. Muy aparte que sea arquitectura, estos detalles también es parte de la ingeniería, porque es una distribución de cargas en base a los elementos continuos. O en base también que van a llegar a un momento a diseñar en el curso de puentes con los elementos finitos. El tipo de arco que tenemos en base con estas imágenes que pueden llegar a, bueno, de alguna forma a saber cómo son cada uno de ellos. Todos los elementos tipo arco tienen puntos tangenciales. No sé si me entienden ese lado. Todos en base a una geometría establecida, en el cual van a tener un punto o un centro de gravedad, que el cual va a ocasionar de que distribuye las cargas
a todos los elementos estructurales, en este caso los ladrillos o de repente los adobes que pueden llegar a utilizar. ¿Ya? Lo mismo, diferentes tipos de arcos que pueden utilizar, todo en base a una geometría establecida o definida. Ejemplos en la actualidad, en base. Hay algunos que desean todavía las construcciones clásicas, dependiendo si son de playa, de repente de la zona donde ellos trabajen. También en el caso de las cúpulas, no solamente van a ser van a ser el control de un proceso constructivo en base a concreto. Algunos llegarán a ser estadios, algunos llegarán a ser puentes. Tienen que ver la definición misma de la distribución de las cargas en base a su estructura, revisarla, quizá tener modelos a escala. ¿Por qué? Un solo elemento estructural que falle en la zona, el proyecto cae. Algunos elementos técnicos sustentados, en el caso de la cubierta abovedada, clásicamente las bóvedas, que son engendradas por el movimiento de traslación de los arcos. Dos tipos, falsa bóveda, anular, de cuarto cañón, arcos cruzados, apuntada, de arista, crucería y de medio cañón. Bóvedas de medio cañón y de arista, para que puedan tener la idea de cómo son. Bóvedas en ojivales, de crucería y estrelladas. Claro que podemos ver ese tipo de bóvedas en diferentes arquitecturas de las épocas pasadas. En el caso de las cúpulas, que son engendradas por el movimiento rotatorio de los arcos, vuelvo a decirlo, toman el nombre de arco como la engendrada, ¿no? Y lo más común es la cúpula de media naranja. Algunas de sus partes, el tambor, la cúpula y la linterna. Algunos tipos, cúpulas sobre trompas y cúpulas sobre pechinas. Tipos de cúpulas. ¿A qué vamos a este tipo de cúpulas? Que también ustedes van a llegar a diseñar, no únicamente obras estructurales, edificios, pavimentos, obras hidráulicas. También van a diseñar sistemas de almacenamiento, que puede ser a nivel del piso o tanques elevados. Y claro, hay que empezar a manejar según a los materiales que tengan en la zona. Si no tienen concreto de repente, pero ya, bueno, han podido traer el tanque, ¿no? No tienen concreto, tienen que empezar a buscar forma, porque son parte de su capacitación profesional, ¿no? No solamente es usar el concreto, sino también hay casos de la mezcla con lodos, con aglutinantes de la zona, con puzolanas propiamente dichas. Elementos no técnicos en la arquitectura, tanto como la decoración, el mismo espacio y la proporción, la luz, la finalidad del edificio y, claro, sobre todo el entorno. ¿Qué es lo que ven normalmente en base a la decoración? Hay que señalar lo que domina, claro como en lo arquitectónico y claro como en lo decorativo. Y en base hay que saber cómo describirla. A este punto voy para que no únicamente piensen en hacer residenciales o edificios cuadrados, sino también darle un toque de vida para poder llegar a venderlos a un precio razonable, ¿no? Y también pensar en el criterio de una edificación. Hay, bueno, un ejemplo, no voy a decir la edificación, de que lamentablemente su diseño es, creo, de alguna forma atraíble hacia la vista humana, ¿no? O sea, que tiene un gusto regular. Pero solamente han hecho esos edificios para vender.
pero no han visto de que si no buscaban la calidad de vida dentro de sus departamentos, no llegarían a vender ninguno. Tal es el hecho de que los primeros pisos más parecen congeladores y los últimos pisos recién se siente algo de calor. No han visto el entorno, no han visto las luces, no han visto nada. Solo han optado por construir y, bueno, buscar el dinero fácil, ¿no? Parte también de nosotros el indicarle a nuestros futuros clientes qué cosas podemos ofrecerle dentro de repente de un terreno, cómo va a ser su diseño. No, de repente el cliente quiere que se construya 100% en todo terreno. Muy bien, se le dice, se le va a hacer el proyecto como usted desea, me firma tal documento. ¿Por qué? Porque se supone que me han contratado para darle una opinión técnica del trabajo, pero decisión propia usted quiere hacer así, para que más adelante usted no me haga un proceso legal por tal hecho. ¿Por qué? También existen normas urbanísticas y normas de diseño para cada edificación. ¿Ya? A ver, alguien que me pueda decir, si es que construyo en el total del terreno, de repente un departamento, ¿cuál va a ser el primer problema que va a suceder? A ver. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si yo construyo en un terreno al 100%, de repente 3 o 4 pisos, ¿cuál va a ser el primer problema que va a suceder? Señor Supa. El primer problema mayormente es en la parte de la cimentación, siempre en el primer piso. No sé si a eso se refiere. Hablemos de calidad de vida. ¿Ya? Si hablamos de calidad de vida, nosotros podemos diseñar una edificación que no va a haber ningún problema de repente en la cimentación, al 100% de toda la estructura, en base a juntas, en base a diferentes columnas, de repente excentricidades, quién sabe. Pero vamos más a la calidad de vida. Mi cliente quiere al 100% en todo el terreno, que se construya su departamento, todo cerrado. En calidad de vida, ¿qué va a ser lo primero que suceda? Señor Garfias. Primero, buenas noches. Primeramente creo el primer problema creo sería la ventilación y segundo sería que no entraría mucha luz, creo, a la construcción. Perfecto. Perfecto. Justo esa es la idea. Nosotros como parte de nuestro criterio técnico, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a indicarle a nuestros clientes que si tú quieres hacer esta construcción, muy bien, vas a tener tales problemas, vas a tener este tipo de calidad de vida. Por eso, en nuestro criterio, recuerden, y en nuestra experiencia que van a llegar a obtener y en base a las normas que lleguen a leer, ¿qué es lo que sucede? Al final, nuestra construcción va a ser en base a lo que requiere el cliente en el caso de la parte privada. Nosotros recomendamos, indicamos, se necesita el 30% de áreas verdes consideradas para cada edificación. Se necesita pozos de luz para que llegue el calor y que puedan de repente secar sus vestimentas, o de repente que llegue luz internamente, porque eso también no va a llegar luz en esa zona. A ver, señor Tapara. No tendría áreas de esparcimiento, en sí, las áreas verdes. Claro. Ya, a ver, continuemos. ¿Cuál es el hecho que este tipo de arquitectura lo consideraron para diferentes zonas en base a su entorno y en base a lo que necesitaban? Un ejemplo clásico es el monasterio del Escorial de Juan de Herrera,
o la fachada de Notre Dame. En base al espacio y la proporción, que es lo que se busca, una arquitectura que delimite y aísla el espacio, y tanto como un comentario del espacio y sus proporciones. Pueden ser tanto como las equilibradas y las colosales. Base del diseño de la arquitectura o las estructuras antiguas es en base a un conjunto de las geometrías, de los puntos de detalle en cual utilizan una distribución de sus cargas. Todo es diseñado en base a una geometría. ¿A qué voy? Si vamos a un diseño de una carretera, si no tiene la geometría adecuada para el cambio, de repente para la curvatura, de repente para los puntos de pendiente, al final no se va a tener una eficiencia al 100% de dicha obra. Ahora también como las estructuras. Yo les pregunto, a ver, ¿quién se animaría a diseñar un edificio con una columna que no esté a 90 grados? Ocasionarían excentricidades, ocasionarían torsiones en la columna, ocasionarían fallas ya relativas dentro de la zona. Podemos hacer el cambio en base a áreas tributarias de diseño y darles un margen, una mayor amplitud al dimensionamiento de las columnas o de las vigas. A eso podemos manejarlo. Y la luz, el tipo de la iluminación, las características de la iluminación, tanto como sus análisis de los vanos, en base a la abundancia, la distribución y del tamaño. También nosotros podemos recomendar los tipos de luces que pueden llegar a utilizar, como una luz directa, indirecta, semi-indirecta y semidirecta, que es como ayuda a cada una de nuestras habitaciones o cada una de nuestros diseños. ¿Ya? Miren, un ejemplo de los puntos de iluminación, como una iluminación general que conocemos en nuestras casas, también una iluminación ambiental, una iluminación funcional, dependiendo de la zona de nuestra edificación, una iluminación puntual o también una iluminación decorativa. Y sí, ayuda mucho en los diseños que llegamos a realizar. Un ejemplo, por tener un mal diseño de iluminación, una comparativa de los interiores. Misma hora, mismo día. Un ejemplo de la Saint-Denis de Toulouse, de la catedral, y también de la catedral de Amiens. Por tener considerado el tipo de luz, cómo cambia mucho la estructura. Y sobre todo, la finalidad del edificio que se va a realizar, funeraria, civil, militar, religiosa, conmemorativa, lúdica, o de repente de obras públicas y de ingeniería. Unos ejemplos: Mezquita de Catedral de Córdoba, el Arco de Tito de Roma, el Teatro Romano de Mérida, el Pont du Gardien de Nimes, la Fortaleza del Rey Felipe, la Fuerza Aérea Uruguaya, de repente una iglesia, ¿no? Elementos deportivos, obras de ingeniería propia, carreteras, puentes, con secciones tipo arco que ayudan a la distribución de sus cargas en sí. Y así, hay diferentes obras que llegamos a utilizar, perdón. Y vamos al punto del entorno, como un comentario del espacio externo en el que se va a encontrar, tanto como natural o tanto como urbano. Un ejemplo, el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia de Santiago de Calatrava. Ven que ha sido diseñado desde un inicio hasta su fin para poder estar dentro con el entorno de la población.
las casas en una zona de, de ceja de selva, cuál es el tipo de decorado, cuál es su criterio que ven para llevarse con el entorno sin afectar, claro, en la zona. ¿Ya? Recuerden, señores, muy aparte de sus trabajos, ustedes deben realizar su criterio personal, darle su punche, su ayuda, su mejora a cada obra que realicen. No solamente cumplir un expediente que casi al 100%, por no decir todos, están mal realizados y no y solo hacen, creo, la mayoría de los consultores desde sus casas sin ir a la zona de proyecto. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Señor Littman. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, una aporte más, ¿no? Como usted decía en el tema de los expedientes, si algunos están mal hechos, en el tema de la compatibilidad del expediente, a veces el residente hace todos sus, bueno, ¿cómo se dice, no? Compatibiliza todos los temas, todos los metrajes, todos los temas. Pero al momento de ejecutar la obra siempre hay, ¿no? Algunas circunstancias, algunos temas improvisos, ¿no? Que no concuerdan. Como usted dice, pues, y es bueno, según lo que yo sé, es bueno que, más que todo, revisar bien el expediente en el tema de la compatibilidad, verificar muy bien, creo, todo que concuerde bien, porque hay muchas fallas, ¿no? Como se dice, a veces lo hacen un copy-paste y ya está. Eso lo entregan algunos consultores. Ya, a ver. Si bien es cierto lo que usted dice, en la compatibilidad podemos hacer, como se dice, a detalle, ¿no? A conciencia. Pero que creo que cualquiera de nosotros aceptaría una presión presupuestal si es que existen los vicios ocultos, algo que no se ha podido revisar a simple vista. Porque la idea de la compatibilidad, ¿qué es lo que hacen? Van, revisan a campo, lo que encuentren, cómo está, si va a funcionar, de repente podemos hacer una modificación o hacer una recomendación, o de repente si se aprueba, no se aprueba como está en el diseño actual, ¿no? Pero ¿qué sucede? De repente, vuelvo a decirlo, es un criterio de los laboratoristas. ¿Qué es lo que hacen? En base a sus normas indican ya, acá se debe hacer ensayos, digamos un ejemplo de carreteras. Cada 500 metros se debe hacer un ensayo, dependiendo si son obras amplias. Pero ahí va el criterio también del presidente o del supervisor, que llegasen a estar responsables. Se supone que van a la obra, hacen su recorrido y ya indican, tal zona, tal punto quiero ensayos, tal zona, tal punto quiero ensayos. Eso depende mucho de las obras y claro, son justificables. ¿Para qué? Para adicionales. Siempre en cuando sean vicios ocultos. Pero la realidad en el momento es que el político, el jefe inmediato te dice, ¿quieres trabajar? Sí. Ya, aprueba el expediente y ejecútalo. Ya en el momento ya aprobamos las modificaciones y eso. Que no debería ser así. Y espero que ninguno tenga la mala suerte que llegasen a tener ese tipo de jefes. A mí me pasó. Yo, ¿qué les puedo mentir? A mí también me llegó a suceder eso. Pero cualquier modificación que ustedes hagan al expediente aprobado y que no llegase a funcionar, la responsabilidad de ustedes por no solicitar al proyectista, al consultor, en momentos la dicha modificación. Cuando un supervisor o un residente hacen modificaciones a su expediente sin tener la consulta previa con el contratista, con el proyectista, ellos mismos asumen dicha responsabilidad. En el caso que llegase a fallar,
Le preguntan, le llaman al contratista, ¿te hizo esto? No, este es mi expediente aprobado que ustedes me han considerado. ¿Por qué está modificado acá? Muy bien, entonces, y se llegan a limpiar, a lavar las manos. Al final, los procesos legales para nuestra carrera son amplios, muy, pero muy amplios. Por eso les indico, señores, la mejor recomendación que les puedo dar, siempre documentense. El alcalde, el político, el gerente te ha indicado que hagas esto. Muy bien, yo lo hago. Le pido su autorización por documento. Pero ¿por qué? Que esto, que aquello. No, le pido por qué, porque más adelante, si llega a fallar, va a ser por la decisión que usted me ha indicado. Llega a suceder, ¿no? Ah, qué momento llega la Contraloría. Cuando usas una malversación o un mal criterio de costos, ¿qué es lo que llega a suceder? Que también me llegó a pasar y no voy a indicar en qué lugar fue. Llegó a suceder de que según a mi expediente, para hacer un campo deportivo, me indicaban de que el kilo costaba 8 soles para hacer un raygrass natural, ¿no? Un campo natural. ¿Qué llegó a suceder? El político encontró su proveedor que después le llegó a vender casi a 38 soles cada kilo de semilla. Ahí lamentablemente no hay forma de que pueda llegar a sustentar. ¿Por qué? Porque se supone que el expediente fue elaborado con la vigencia correspondiente en base a análisis de la fórmula polinómica y en base cambia sus costos, ¿no? También la falta de la calidad de la obra. Si bien es cierto que ustedes complementan, ustedes hacen el criterio en base al diseño de un expediente aprobado, ahí influye la responsabilidad en qué. Si ustedes han aprobado un expediente en el cual tienen malos diseños de mezclas, de repente los malos diseños estructurales, ahí es donde también llegan a intervenir la Contraloría. ¿Ya? Por eso, como les vuelvo a repetir, ustedes siempre documenten en cada situación para que en el momento que llegase a suceder, Dios no quiera, puedan saber defenderse. Como les puse un ejemplo del caso del... No, acá no lo hice, lo hice en pavimentos. ¿Qué es lo que llega a suceder? Hay supervisores que sí han cumplido la norma, han cumplido la cantidad de ensayos, pero llegó a fallar la obra, ¿no? Llegó a fallar la obra. Un ejemplo claro es la Avenida de la Cultura, que tiene tales deformaciones en diferentes zonas, que ya es una tragedia. Pero el cumplir las normas establecidas para diferentes ensayos, eso no le quita responsabilidad al supervisor, al residente. ¿Por qué? Porque en su criterio técnico establecido, su profesionalidad en su trabajo, ellos han tenido que revisar hasta la cantidad de muestras o tipo de ensayo que se debía hacer en la obra. No le entiendo su pregunta, señora Aracas. En el plano está una partida, pero en el expediente no. ¿Qué procede? ¿Qué es lo que llega a suceder algunas veces? La discrepancia entre los planos y el expediente, que también me ha sucedido, que esto es en algunos saneamientos que hacen el Ministerio de Vivienda. ¿Qué llega a suceder? Los planos pueden tener diferentes detalles, pero en la parte presupuestal no existe. Al final, en un ámbito de prelación de documentos, los planos son los principales que van a llegar a existir dentro, que van a respetarse en un expediente. Tal es el caso de que si encuentran una diferencia entre los planos y el expediente, siempre es bueno hacer el expediente de adicionales por el hecho de que no se encuentra dentro de su expediente.
siempre en cuando tengan la posibilidad de estar trabajando por administración directa. De repente por contrato, de repente es la suma alzada. Eso depende mucho del tipo de contratación que ustedes llegasen a manejar. También me sucedió esto en el caso de una obra, la misma, el descendimiento. ¿Qué es lo que llega a suceder? Hay diferentes partidas, ¿no? Hay diferentes partidas, en el cual no estaban consideradas en el ajuste presupuestal, en el presupuesto del proyecto, pero sí estaban consideradas en los planos, pero no había especificaciones técnicas, no había diferentes cosas. Pero el supervisor, ¿qué es lo que hacía? Justificarlo en base a los planos, que igual los planos no coincidían para nada. Entonces, en base al tipo de contratación, puede ser a suma alzada, de repente llave en mano, de repente costos unitarios. En este caso, la obra fue a suma alzada. En una contratación a suma alzada, si bien es cierto, debe considerarse los vicios ocultos, en base al expediente presupuestal que han entregado para dar dicha oferta, bien, tienen que asumirlo, ¿no? Pero eso no llega a asumir a partidas nuevas. ¿Cómo qué? Digamos, en mi listado presupuestal, en el presupuesto mismo, no se encuentra de repente tapas para biodigestores. Pero en el plano sí, está bien, se puede realizar, pero es un costo adicional. Pero digamos, tú como contratista, no revisaste bien tu presupuesto y no hay de repente biodigestores y has firmado contratos suma alzada, eso es parte de un vicio oculto que debes asumirlo. Porque no hay que influir el caso de una, ¿cómo le podría decir? De la funcionalidad del proyecto. En el caso de las tapas, un ejemplo, las tapas no influyen a que funcione el proyecto, pero en el caso de repente biodigestor llegase no, sin el biodigestor no va a llegar a funcionar, digamos, en ese caso, proyecto de saneamiento. A ver, ¿quién está escribiéndome? Señor Lidman, creo que quería opinar algo. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bueno, yo una consulta, profe. Mire, yo estaba haciendo una obra por contrata, una cancha sintética, y habíamos llegado a un acuerdo con el subgerente de obra más en que en el expediente o en la ficha técnica no habíamos puesto el tema del CIRA y no habían tramitado, el subgerente no había revisado el expediente, pero no tenía CIRA. Al momento de ejecutar la obra nosotros, obvio que nos iba a pedir el CIRA, ¿no? Para no solucionar el tema, hicimos el PMA, pues coordinamos con la arqueóloga ese tema y sacamos el PMA, ¿no? Pero cuando ya quedamos con el subgerente, con todo el tema, con el subgerente, cuando habíamos corrido con el gerente así, y ahí viene el tema de asesoría legal, que nos observa, ¿no? Ese tema, ¿por qué ustedes no han solicitado el CIRA? Si estaba, bueno, no estaba tampoco ni en TDR ni en las bases, ¿no? Ese tema. Y ese es el problema que se me ha suscitado, o sea, donde el asesor legal quiso decir, ¿no? ¿Por qué ustedes no han solicitado, no? Pero no era nuestra culpa, ¿no? Pero ya habíamos, como ahora son los cuadernos electrónicos, ya habíamos puesto, no habíamos puesto esas fechas, ¿no? Habíamos hecho una suspensión por esos días, por una semana, creo. Ajá, hemos hecho la suspensión por una semana y el asesor legal no nos quería, porque eso se tiene que hacer una adenda, ¿no? Y no nos quería hacer una adenda. No nos quería... No quería. Ajá. Y pucha, es así complicado. Y que no, por eso decía en el tema de cómo es, ahora te piden el CIRA cuando no hay una obra, ¿no? Preexistente. Es el expediente, ¿no? Ingeniero, ese tema que tiene que ir el CIRA ahora te piden o como... El CIRA es un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Primeramente, señor Tapara. Ahora, para el caso de, bueno, han cometido un error que es no indicarlo. No, que ya hemos acordado, sí. Lamentablemente, en la mayoría de las municipalidades
las entidades no llegan a tener palabra. Eso es claro. Entonces, ustedes como una empresa privada siempre tienen que llegar a cuidarse. Ah, no hay esto, muy bien, lo pongo en cuadro de obra. No, pero me voy a llevar mal con ellos, me van a odiar. Muy bien, pero ¿qué es preferible para una obra, una empresa privada? ¿No es ganar dinero? ¿O prefieren llegar a perder dinero en ese momento? Ya, ustedes están cumpliendo en el caso de los procesos, del tiempo, ¿no? Pero si no han puesto ese CIRA en un documento sustentatorio que puede ser el cuerno de obra, no pueden llegar a tener una presión presupuestal. No, pero ya he conversado, una presión de plazo, mejor dicho, ¿no? No, pero ya he conversado con tal, tal, tal. Muy bien, el asesor legal al final es el que va a asumir eso. No, por eso le digo, señores, cualquier cosa que ustedes llegasen a realizar, aunque sea acuerdos internos, aunque sea tengan un documento interno entre ustedes. ¿Para qué? Para que en el momento de los hechos, que ni se acuerdan muy bien, ya hemos hecho ¿cómo dicen esto? Es una colusión incompatible. Ya, muy bien, nos iremos a juicio, ¿no? Así lamentablemente hay que trabajar cuando es una empresa privada. Como también les dije en algún momento, si ustedes son empresa privada, un ejemplo, ¿no? Ya llegan a hacer unas penalidades. Muy bien. ¿Cuál es el proceso normal según los elementos de gestión? ¿Qué es? ¿Qué son esos elementos de gestión? Procesos, formas establecidas para qué? Para la realización de diferentes puntos, diferentes actividades, como es el hecho también de una aplicación de penalidad. Si te aplican una penalidad, te tienen que informar como empresa privada. También tú tienes un tiempo establecido para qué, para que tú respondas. Creo que son 72 horas, de repente 30 días en algunos casos. Ya. Recién después de haber respondido, en base a los documentos legales, normas establecidas, ¿qué es lo que sucede? Ustedes entregan dicha documentación. El asesor legal, si es que no es bueno y no sabe de leyes, lo va a negar. Muy bien. Entonces usted tiene un tiempo establecido ¿para qué? Para ir a instancias superiores, ¿a qué cosa? A que llegasen de repente a una concesión o de repente arbitraje, que es lo que casi ninguna empresa quiere porque se estampan varios documentos y de repente si tienen alguna carta de fianza, ¿no? Ya, digamos, llegase a que sí, está bien puesto, bien establecido la penalidad. Tienen que sacar una resolución. La resolución les notifican. Muy bien, lo firman y aceptan, ¿no? ¿Qué es lo que procede después? Recién de ahí esa aplicación de penalidades, de repente, si quieren llegarlo a disponer, no lo pueden hacer hasta el momento de una liquidación, de la liquidación del dicho contrato. De repente ustedes se enteran que el gerente tal ha asumido y lo ha dispuesto ese dinero para otro lado. Ustedes pueden usar ese, bueno, esa argucia legal de denunciar a dicho gerente. ¿Por qué? Porque no les han notificado, no se con resolución, no tienen la aprobación de ustedes. ¿Para qué? Para que utilicen dicho dinero. Y eso es malversación de fondos. Ahora, si solo le aplican la penalidad en base a un informe y no es en base a un proceso de gestión establecido, también ustedes pueden aducir, ¿cómo se le dice esto? Abuso de autoridad. Y así, hay varios procesos, varias formas que llegan a suceder. Por eso, son empresa privada, ustedes muy aparte como ingenieros, tienen que saber bien contrataciones con el Estado y también leyes penales y judiciales, en el cual ustedes van a poder solventar y van a poder cuidar sus bienes, ¿no? Señor Flavio, le escucho. Bueno, ingeniero, muy buenas noches y compañeros, muy buenas noches. Una consulta, ingeniero, en caso de administración directa, en obras en administración directa, ¿a cuánto por ciento máximo puedo pedir ampliación presupuestal del total?
Ya. Definido o establecido en una norma, llegas, no me acuerdo exactamente la norma, pero llega hasta un 30% siempre en cuando sea justificable. Se pasa más de ese 30%, lamentablemente va a ser, va a ser mandado a la Contraloría, o si no, control interno. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. Ya. Ahora, señor Céspedes, con el invierte no existe sensibilidad. ¿A qué se refiere con sensibilidad? A ver, escuchamos. No le entiendo su pregunta. Ya. Ya. Hay diferentes tipos de proyectos que pueden llegar a realizar, que son proyectos sociales, de repente son proyectos comunales, son proyectos agrícolas, y eso es una forma de jugar, se podría decir, a la ley del invierte o del SNIP, ¿no? Ya, a ver, ahorita le respondo, señor Carrión. A ver, señorita Ninosca, le escucho. Disculpa, ingeniero, estaban hablando hace un momento de la certificación sobre el CIRA. Creo que este certificado se debería de realizar en la elaboración del expediente técnico antes de iniciar la ejecución de la obra. Perfecto, pero también hay un detalle. Todos estos puntos son en base a qué? Desde el inicio en la elaboración de los TDR para la elaboración del expediente técnico. ¿Qué llega a suceder? Eso también es parte de su carrera, de sus capacitaciones. ¿Qué sucede? Si ustedes no hacen bien unos términos de referencia para hacer un servicio, para sacar un servicio, ¿qué llega a suceder? Justo estos puntos. Yo, como contratista, yo, como consultor, me baso en mis términos de referencia. Ah, no, pero sí, de que me observan de que no necesitas ir a todo esto. Muy bien, ¿en qué parte de mi contrato dice? ¿En qué parte de mi término de referencia dice? No, pero como contratista debía servir. Excelente. Entonces, en base a tu término de referencia, me hubieses indicado que necesitabas esto y aumentaba mi precio. También surgen las responsabilidades cuando uno hace unos términos de referencia. Por eso, los que normalmente tienen que hacer esos términos de referencia, no es solamente como hacen, copiar y pegar. Tienen que hacerlo a detalle a alguien que tenga experiencia en las áreas o en los trabajos que realicen, que esté certificado en base a una normativa, que es de contrataciones con el Estado, y cuidar los bienes de la entidad. ¿Ya? Todos van a llegar a ofertar, a hacer expedientes particulares como cuarta categoría, de repente van a trabajar en quinta categoría con el Estado planillados, y así suele llegar a suceder. Pero también nosotros hacemos una oferta en base a lo que vemos. Si ellos quieren, digamos en el TDR, indica una palabrita simple, y los documentos que sean necesarios para la aprobación. O también en los contratos de servicio específico, de repente para asistentes, o de repente residentes o supervisores, que es lo que indican al final en las actividades específicas, y lo que vea por conveniente el jefe inmediato superior. Con eso, de alguna forma ya están, bueno, tienen que realizarlo sí o sí. Son términos que pueden llegar a utilizar ¿para qué? Para sus trabajos, de repente para sus obras privadas, o de repente obras públicas, que ustedes también van a llegar a poner los términos de referencia o las actividades específicas que van a realizar cada servicio o cada trabajador que llegasen a contratar.
Señorita Mainita, le escucho. Docente, buenas noches. Docente, yo quería consultar sobre administración directa, lo que son en obras. Cuando se inicia una obra se hace el acta de inicio y el acta de entrega de terreno. ¿Cómo puedo saber si realmente ese terreno que nos están entregando es para la construcción o la ejecución de esa obra? Estudio de suelos. Ya. Justo por ese tipo de casos que optó la OCE y también en la Contraloría, a partir del año 2017, ya señor González supo, ponga que está presente para poder revisarlo, ¿no? Y considerarle. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y que fue una norma ya establecida y publicada y que tiene que respetarse. Desde el año 2017 ya no existe actas de entrega de terreno, sino es un documento notariado en el cual les hacen firmar a cada uno de los presentes, en el cual están entregando dicha área para su trabajo. ¿Por qué? El documento del acta de entrega de terreno, ¿qué llega a suceder? Solo firman los directivos. Pero que haya un solo dueño que diga que no, de repente es un sistema de riego, de repente es un reservorio, de ahí se cae el proyecto. Por eso, toda la entrega de terrenos son notariadas desde el año 2017. Si a la fecha dicen, no, así con actita nomás, aunque sea ese acta, háganlo notariar, pueden sacar caja chica y pueden tener ese documento. ¿Ya? A ver. Sí, voy a llamar lista, sino que estoy respondiendo preguntas ahorita. Esta pregunta más y ya las siguientes para la próxima clase, por favor. ¿Cómo se hizo con la extensión presupuestada en el caso Hospital Antonio Lorena? ¿Qué es lo que llega a suceder? Al final, como les comenté, hay un margen establecido para ampliaciones presupuestales, del cual las anteriores empresas llegaron a su margen máximo. Después de eso, ¿qué llega a suceder? Que viene control interno o la Contraloría misma a revisar dichos problemas. Y según a ellos, por ellos, ya se les da la autorización para poder proseguir con una ampliación presupuestal a lo que no estaba ya contemplado. Puede llegar a 100%, 200% de lo que está, ¿no? Pero lamentablemente es así. Ya la Contraloría llega a realizar sus procesos judiciales o penales a los responsables de cada proyecto, ¿no? Por no haber avisado, no haber comentado, de repente si era una empresa privada, como ya sabemos, si ha hecho malversación de sus fondos o de repente los usó en diferentes cosas que no llevan a cabo. Ya, ¿cuál es el trabajo para el producto número 2? Ya está publicado en el aula, pueden revisarlo, por favor, ¿ya? A ver, vamos a llamar lista. A ver, un momento. A ver, un momento, está cargando.
A ver. Sí, como indiqué en las anteriores clases, van a hacerlo en base a mapas conceptuales o esquemas conceptuales. Pero, por favor, pónganle el detalle que debe ser claro con sus referencias, que también fue enseñado en clase. A ver, ¿dónde están? Acá están. Aguirre Batallanos, Aike Espinosa, Presente, profesor. Alarcón, Presente, Alarcón. ya, Álvarez Durán, Presente. Araca Choque, Presente, ingeniero Baracacho. ya, Arias Roque, Presente, profesor. ya, Arriaga Céspedes, Presente, ingeniero. Cabrera Béjar, Cayotica, me aparece la Carrillo Mainita, ya, a ver, Carrillo Mainita está presente. Ya está señor Carrión, ¿quién faltaba? No. Quispe Peredo, a ver. González Supo Profesor, Virgen. disculpe, en Carrión hay dos Carriones, no sé si nos marcó los dos. Sí, un ratito, por favor. Quispe Peredo, los que justo se han ido de clase, ya para considerarles. González Supo. González Supo, ajá. Carrión, Mainita, se va a Ya, pagar. a ver, seguimos la lista, ¿ya? Cabrera Béjar, Cayotica, Carrión, Caguana, Carrión Mainita. Presente, profesor. Carrión, Mainita, Carrión presente, Mainita. profe. Ya, Copa Wilca, Presente, ingeniero Copavica. ya, Coragua Herrera, Presente, profesor. Céspedes Lima, 12:20, buenas noches, presente. buenas noches, Champi Herrera, Chopi Pomachara, Choque Salas, Curse Capatinta, Farfán Mora, Flores Coragua, Presente, profesor. ya, Gallegos Vázquez, Presente, docente. Gamarra Lipa, Presente, profesor. Gamarra Mota, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, García Mar, Garfias Quispe, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, González Supo, Hilario Colque, Hualpa Janco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches, Hualparemachi Valle, Guamán Meléndez, Presente, profesor Guamán Meléndez. ya, Guamán Sánchez, Guamaní Paco, Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. ya, Guamantú Paco Quira, Guamantú Paco Quira, Huanquehuire Huemán, Huiza Farfán, Luisa Farfán, presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Cara Villanuel,
Leiva Padilla. Presente Leiva Padilla, buenas noches, Lima, profesor. buenas noches, Limas Caquipo. Lozano Guamán. Presente, ingeniero. Farfán. Lozano Guamán, presente. Presente, ingeniero. Ya, Presente, Luna Farfán. ya. Magaña Ochura. Mamani, Freddy. Mamani Paricoto. Maigua Flores. Presente, Mayo Flores, ingeniero. Mayo Flores, presente. Ainicta Coragua. Presente, docente. Mendoza Corimanya. Mesa Tupa. Presente, profesor. Buenas noches. Waldo Mendoza. Presente, docente. Profe, presente. Soy Waldo Mendoza. Ya, Mendoza de Corimanya está presente. José Luis, presente. Mesa Tupa. Presente, ingeniero. Ya. Mora Ambur. Presente, ingeniero, buenas noches. Ya. Morochara Pilco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Moscoso Ríos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Olavarrera, Conde. Presente, ingeniero, buenas noches. Balaguibel. Pilco Kiko. Pinto Rivas. Quispe Vilés. Presente, docente. Quispe Janco. Presente. Quispe Huanca. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Ramiro. Quispe René. Presente, profe, buenas noches. Quispe René. Buenas noches. Ruacua Mocochoa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rafael Campana. Ingeniero, buenas noches, presente, Rafael. Ramos Rivera. Ríos Pinedo. Roca Islachin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Alca. Ruiz Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salas Laime. Segovia Tito. Sequeiros Cusihuamán. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Sales Laime. Ya. Silva León. Soto Betancur. Soto Condori. Presente, profesor Soto Condori. Ya. Sucasaca Incatito. Zulca Amata. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Supa Huanca. Presente, ingeniero. Tapara Ortiz. Presente, ingeniero, buenas noches. Tilca. Tapara. Buenas noches. Tilca Achagüe. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches. Torres Muñoz. Tito Guaranca. Umasi Zarca. Urrutia Juro. Presente, profesor. Valdivia Mejía. Ya. Valdivia Mejía. Vela Mejía. Presente, Villegas buenas Robles. noches. Vela Mejía, Buenas presente. noches. Ya. Villegas Robles. Ceballos Yamoca. Los que no les llamé lista, levanten la mano, por favor. Maigua, a ver.
Maiwa, sí le consideré. Hilario, profe. Farfán. Levanten la mano, por favor. Farfán, ¿dónde está? Farfán Mora, ya está. Ceballos, Yamoca. Ya está, señor Ceballos. Valdivia, Carlos. Ya está el señor Valdivia. Hilario, ¿dónde está el señor Hilario? Juan Bautista, Hilario Pol. Ya está el señor Hilario. No hay nadie más, ¿no? Ya, señores, entonces dejamos la clase por hoy día, por favor, ya hemos acordado, hasta mañana a mediodía, cumplan lo acordado, ¿ya? Que tengan una buena semana y un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Buenas noches, profe.